demanda inmediatamente Ya, un derecho. continúa, por En nuestro país, el procedimiento registral se encuentra regido por el Reglamento General de los Registros Públicos, que es aprobado mediante una resolución de Superintendente Nacional de Registros Públicos. La vigente es la que tienen en pantalla, la 126-2012 SUNARP SN del 2012. Como habíamos mencionado, el procedimiento registral es un procedimiento especial, es decir, se diferencia del procedimiento administrativo general. Por ejemplo, en cuanto a la interposición de los recursos dentro del mismo. Eh, Acá no tenemos, por ejemplo, revisión. Lo que tenemos es una posibilidad de subsanar, pero que no es la revisión. Y bueno, la apelación sí está prevista. Este procedimiento es no contencioso en el sentido en que, por regla general, no se admite el apersonamiento de otras personas distintas a las interesadas en la inscripción. La única excepción en este caso del no contencioso es cuando estamos ante un supuesto de falsedad documentaria o suplantación de identidad. Cuando una persona advierte que está siendo suplantada o le han falsificado un documento y se pretende inscribir en el registro para poder perjudicar su situación jurídica, en este caso sí puede intervenir, pero no lo hace directamente, sino que tiene que comunicarle, por ejemplo, al notario, al árbitro o al funcionario público eh, que indica que está presentando ese título. Por ejemplo, si es que se indica que el notario Juan Pérez ha presentado un título modificando su situación jurídica, es decir, vendiendo un inmueble cuando una persona nunca lo vendió, en este caso, por ejemplo, yo tengo que acudir ante el notario Juan Pérez para que se oponga al procedimiento registral, pero la persona agraviada no se opone por sí misma, ¿no? Sino que a través de un funcionario público es que se logra su oposición. Y el procedimiento registral tiene por finalidad la inscripción o anotación de un título. No es lo mismo, la inscripción está referido a, a asientos de inscripción que tienen por vocación la permanencia en el tiempo, mientras que la anotación es solamente tiene finalidad preventiva, es esto, o sea, solamente se otorga por un plazo determinado, no tiene vocación de permanencia. El inicio del procedimiento registral surge cuando se presenta al título un registro y este se hace a través de la oficina de diario. Inmediatamente se presenta un título de registro, lo que el registro genera es un asiento de presentación. El asiento de presentación nos va a indicar y nos va a guiar dentro del procedimiento registral para ver cuál va a ser toda su vigencia y esto también nos va a marcar la pauta para ver hasta qué momento podemos apelar si es que hubiera algún pronunciamiento del registrador con el cual no estuviéramos de acuerdo o poder subsanar, ¿no? El procedimiento registral concluye, como es obvio, por la inscripción del acto que se busca inscribir, porque justamente esa es la finalidad del procedimiento registral, la inscripción o la anotación. Pero no es el único supuesto en el cual el procedimiento registral concluye, sino que también puede concluir cuando caduca el plazo de vigencia del asiento de presentación, que es de 35 días hábiles. Finalmente, la tercera forma de conclusión del procedimiento registral es la aceptación por parte del registrador del desistimiento total de la rogatoria. Es decir, si por ejemplo yo deseo que se inscriba una compra-venta que he celebrado con una persona X, pero antes de que se inscriba, yo considero que de repente pues no tengo interés o ya no quiero que se inscriba, ¿no? Entonces esto solicito mediante un escrito con firma legalizada que ya el procedimiento no continúe, sino que se tache y concluya ahí. Ahora, cuando uno presenta un título de registro, hablo uno para poner un ejemplo, pero no es que las personas por sí mismas, por regla general, acudan al registro, sino que lo hacen a través de un funcionario público o un oficial público, como es el caso del notario. Cuando se presenta el parte notarial de registros públicos, ahí empieza a correr el plazo de vigencia de asiento de presentación. Hasta el séptimo día,
días hábiles, como estamos mencionando, el registrador tiene oportunidad para poder calificar, es decir, para evaluar la legalidad del documento que se está presentando, la capacidad de las partes que otorgan este acto y la compatibilidad que tiene lo que se pretende escribir con los asientos ya inscritos anteriormente. Entonces, justamente en el séptimo día es que el registrador va a emitir un pronunciamiento. Entonces, ¿qué pronunciamientos puede emitir el registrador? El registrador puede inscribir, que es lo que se espera, es para lo cual se inicia el procedimiento registral. Puede anotar preventivamente, también cuando se ha solicitado una anotación preventiva, pero también hay calificación negativa. Es decir, hay ocasiones en las cuales el registrador considera que el título que se ha presentado a registros públicos no puede ser inscrito por diversas razones. En ese sentido, por ejemplo, puede observar, la observación se da cuando el registrador advierte que hay un defecto subsanable, el cual está impidiendo que el título pueda acceder al registro. La liquidación, que es otro pronunciamiento del registrador, indica que el título es adecuado, es viable para su inscripción, sin embargo, existe un derecho por pagar que todavía no ha sido abonado al registro y que mientras no se abone la totalidad de esta tasa registral, no se va a poder inscribir. Finalmente, el registrador puede emitir una esquela de tacha en la cual considera que por un defecto insubsanable, el título que se ha presentado a registros públicos no puede ser inscrito de ninguna manera. Como por ejemplo, mencionamos la clase pasada, la transferencia de acciones de una sociedad anónima. Como la sociedad es anónima, su nombre mismo lo indica, no figuran pues quiénes son los accionistas de la misma. Entonces, no es un acto inscribible, por lo tanto, no hay forma que pueda ser subsanado ni que exceda registro. En este caso, se procede con la tacha. En el procedimiento registral podemos encontrar dos instancias administrativas, ¿no? En primera instancia es el registrador, quien es quien califica el título, pero si nosotros no estuviéramos de acuerdo con el procedimiento, perdón, con el pronunciamiento del registrador y apeláramos el mismo, quien sería competente para poder resolver sobre el tema, si es que procede o no la inscripción, es el tribunal registral. ¿Sobre qué pronunciamientos se puede pronunciar el tribunal registral? Bueno, se pronuncia sobre las apelaciones interpuestas contra observaciones, contra liquidaciones y contra tachas. Los plazos en el procedimiento registral se computan por días hábiles, salvo disposición en contrario, pero bueno, como están en el Reglamento General de Registros Públicos, son días hábiles. Y días hábiles se entiende aquellos en los cuales el diario de la oficina hubiese funcionado, que no necesariamente coincide con los días laborables. Por ejemplo, recuerdo que el año pasado, por el mes de septiembre más o menos, hubo un problema en el sistema informático de registros públicos que generó que no se reciban títulos por 2 días. Por ejemplo, en ese caso, y eran, por ejemplo, un martes y un miércoles más o menos. Entonces, en ese caso, esos 2 días no podían ser computables para los plazos del procedimiento registral. Bueno, los títulos conexos son aquellos que se presentan al registro con uno o más asientos de presentación, pero están referidos a la misma partida. Por ejemplo, yo compré un inmueble en San Borja, una casa, para ser más precisos, pero me doy cuenta de que registralmente la dirección no está consignada correctamente. Entonces, yo pido un certificado a la municipalidad y también tengo interés que este documento administrativo se inscriba. Entonces, por un lado voy a tener el título de compra-venta, que va a estar manifestado en una escritura pública, y luego también voy a tener este certificado de numeración, que me lo ha dado una entidad distinta, ¿no? No es el notario, sino me lo da una municipalidad. Entonces, yo puedo presentar
indiferentemente estos dos títulos y se van a poder calificar en un orden cualquiera. O sea, si de repente yo puedo presentar primero la compraventa y luego el certificado de numeración, y puede que primero se inscriba el certificado de numeración y luego se puede inscribir la compraventa, porque en este caso son títulos conexos, o sea, están referidos a la misma partida y no son incompatibles. O sea, lo importante aquí es la compatibilidad. Si es que fueran incompatibles, definitivamente, por un tema de prioridad, no podría calificarse primero el certificado de numeración y luego la compraventa, pero como no son incompatibles, no hay problema con ello. Ahora, para resumir un poco lo que hemos venido tratando y que sea más gráfico, hemos esquematizado en esta línea de tiempo los principales hitos del procedimiento registral, para que puedan ver. En el día cero es cuando se presenta el título al diario de la oficina. Arturo, por favor. Sí, ya. Disculpen que se había cerrado la sesión inesperadamente. Vamos a continuar. Como les comentaba, vamos a resumir el procedimiento registral a través de un gráfico, una línea de tiempo que delimita los principales hitos del mismo. Tenemos primero el día cero, cuando empieza el procedimiento registral. El procedimiento registral empieza cuando se presenta el título en el diario de la oficina registral o cuando se presenta el título a través del SIT SUNARP. Ahora, en época de pandemia, la SUNARP ha doblado sus esfuerzos para que la mayor cantidad de títulos puedan ser presentados a través del sistema de intermediación digital, el más conocido como SIT SUNARP, lo cual facilita la labor de los notarios, porque ya no mandan dependientes de su notaría a la oficina registral, sino que a través de un sistema virtual pues presentan los partes notariales al registro público. Entonces, el día cero empieza cuando se presenta el título. Una vez que pasan 7 días hábiles, el registrador tiene que pronunciarse. Ahora, hay que dejar bastante en claro que estos 7 días, es cierto, son reglamentarios, pero también hay que saber que en la práctica a veces no se toman 7 días, sino a veces se pueden tomar un poco más. A veces ellos dicen que es por la carga laboral, lo cual es cierto porque tienen bastante y no están muy bien distribuidos, pero también hay veces en los cuales el título que se ha presentado a registros públicos es bastante complejo y contiene bastantes actos inscribibles, lo cual retrasa, digamos, los plazos de calificación. Pero vamos a tomar el plazo de 7 días de regla general, el que nos indica el Reglamento General de Registros Públicos. Al 7º día, el registrador se tiene que pronunciar. Arturo. Entonces, va a emitir Arturo, alguna perdón. Sí. Y yo creo que el registrador tiene en principio un plazo de 7 días, o sea, durante los primeros 7 días debe pronunciarse, ¿no? Sí. En principio. O sea, Ajá. puede hacerlo antes, naturalmente, Sí, ¿no? claro. Y bueno, en práctica, como tú dices, lo hacen después, ¿no? No cumplen con esto. Porque la idea era que durante los primeros 7 días se pronuncie, ¿no? Sí. ¿Ya? Perdón, Sí, una precisión en ese sentido. Alexandra. Sí, Arturo, una pregunta. ¿Y qué pasa si es que pasan los 7 días o exceden largamente los 7 días y todavía no califican mi título? O sea, ¿hay una instancia en la que puedo recurrir o simplemente me queda esperar? Lo que esto pasa ahí en esos casos, lo que sucedía antes de la pandemia y también después, pero era más fácil hacerlo antes de la pandemia, era acudir a la oficina de Defensoría del Usuario de Registros Públicos, que justamente es una especie de contraloría dentro de registros públicos, los cuales se comunica con el registrador y hasta cierta forma los presionan para que puedan calificar dentro del plazo reglamentario, ¿no? Esa es una de las maneras más eficaces para poder controlar el plazo, cuando se ha excedido, ¿no? Lo ideal es que no se excedan, pero como mencionaba el doctor Becerra, lo ideal sería que se pronuncien en los 7 días
en los 7 primeros días, como dice el reglamento, pero en la práctica a veces demoran un poquito más, dependiendo de la Ok, complejidad del bien, título. Sí. gracias. Entonces, ¿está bien mi respuesta, Alexandra, o Sí, sí, tienes estuvo otra? perfecto. Gracias. Ok. Entonces, una vez que vence el 7º día, el registrador tuvo que haberse pronunciado de una de las siguientes maneras. Primero, inscribiendo o anotando el acto el cual se ha rogado al registro, ¿no? Que es la finalidad del procedimiento registral y con lo cual concluiría. Es decir, si es que en este caso el registrador inscribe o anota, ahí concluye el procedimiento registral. Eso es lo esperable. Como le mencionaba, hay ocasiones en las cuales esto no sucede, ¿no? Por cuestiones de bastantes, cuestiones varias, puede que no se pueda inscribir a criterio del registrador. Entonces, va a emitir una esquela. Y esta esquela puede ser de observación cuando advierte un defecto subsanable que no ha sido que el registrador no tiene la convicción de que el título pueda acceder todavía, pero que de repente si es que le presentan algún documento adicional o si es que le dan le propician un escrito reinterpretando, digamos, la norma, puede que lo inscriba, ¿no? Luego puede liquidar cuando hay un derecho por pagar que todavía no ha sido abonado al registro. Es decir, por ejemplo, falta para la tasa de calificación 100 soles, por ejemplo. Entonces, pero la liquidación se circunscribe exclusivamente cuando hay un monto monetario por abonar, pero que una vez abonado debería inscribirse. No hay ningún otro impedimento. Finalmente, la tacha cuando advierte un defecto insubsanable, ¿no? Como comentábamos, el caso de la solicitud de la inscripción de transferencia de acciones de una sociedad anónima. Y ustedes dirán, ¿y por qué hay varios? Sí, Jazmín, o Yasmín, sí. Sí, Arturo, sobre el tema de la liquidación, para tenerlo un poco más claro, entonces cuando, digamos, hago mi seguimiento del título, si aparece en liquidación o por liquidar, si mal no recuerdo, ¿es porque solamente está pendiente un pago y sí o sí se va a escribir, o la liquidación quiere decir es que todavía falta pagar y por eso no se puede calificar el título? No, la liquidación, sí, gracias por tu pregunta. La liquidación está prevista exclusivamente cuando el acto que se ha solicitado, cuya inscripción se ha solicitado, ya ha sido calificado positivamente, es decir, va a ser inscrito o va a ser anotado. Lo único que falta hacer es pagar el derecho que falte, ¿no? Por la tasa de calificación. Pero eso es solamente, o sea, se circunscribe al pago, a un pago económico. Y, ¿está bien mi respuesta, Yasmín? ¿O de Sí, repente el muy doctor claro. Becerra quiere complementar? No, yo creo que está muy bien, Arturo, pero hay que precisar lo siguiente. Una cosa es la inscripción y otra cosa es la anotación, para que no se confundan, ¿no? Ajá. La inscripción tiene carácter definitivo y la anotación tiene carácter provisional. Entonces, ¿qué hace el registrador? El registrador tiene una primera opción que es inscribir el título. O sea, ven que está, digamos, bien todo y el registrador no formula ninguna observación, inscribe el título. Si formula, esa es una calificación, digamos, positiva. Ahí termina, se inscribe, se ha logrado el propósito. La otra opción, como tú lo decías, es observa el título si es que encuentra que hay un defecto de orden subsanable. O sea, que se va a inscribir, pero que hay que cumplir algo, hay que cumplir algo. En segundo lugar, liquida el título, es decir, liquidar el título significa que ha encontrado que no hay observaciones, que el título se va a inscribir,
pero que hay que pagar un mayor derecho, así se llama, ¿no? El título requiere para su inscripción que se pague 158 soles. Y se ha pagado 100, por ejemplo. Hay un mayor derecho de 58 soles. Se paga esos 58 soles y se inscribe en el registro. Esto depende si se considera positivo o negativo, ya depende de esa famosa interpretación que se hace si tengo medio vaso de Coca-Cola, ¿no es cierto? Y la otra opción es decir, aún, o sea, solamente tengo medio vaso de Coca-Cola o aún me queda un vaso de Coca-Cola. Depende de la opción con que se mire. Porque si a mí me liquidan, por ejemplo, por un sol, yo tengo que pagar un sol y me demora eso un mes, pues me fascina, es una cosa, si se quiere, negativa. Pero en el fondo habría que ver ya con otra óptica que eso me garantiza que en principio ya el registrador no va a observar nada y que simplemente tengo que pagar esa diferencia del derecho, ¿no es cierto? Del aspecto económico. Y finalmente, la otra opción es la tacha. La tacha que significa que o el título no es inscribible o hay una falla, pues hay algún elemento que va a ser imposible que se inscriba ese título. Entonces, en cuanto a las acciones, lo concreto es que el registro no anota la sanción, no anota la propiedad de las acciones, porque estas se anotan en el libro matrícula de acciones que lo lleva la propia sociedad. Diferente es el caso de las participaciones, de las sociedades de responsabilidad limitada, donde sí se anota esto en el registro y requiere incluso, si hay un cambio ahí, requiere una escritura pública, a diferencia de las acciones que basta con anotar la transferencia en el registro de acciones y transferencias. Eso es lo que quería comentar, Arturo. Por favor, si podrías continuar, ¿ya? Gracias, doctor Becerra. Entonces, una vez que el registrador ha emitido... Sí, Renato, tienes una pregunta. Arturo, buen día. Una consulta respecto a la liquidación. Quería hacerte la consulta si es que existe una revisión de oficio cuando de repente el título ya está inscrito. Lo que pasa es que más o menos el supuesto es en el que de repente yo esté celebrando ciertos actos o quiera inscribir ciertos actos y no se me ha cobrado por uno. O sea, obviamente yo no lo he acusado, no he dicho eso, no le he acusado de ello al registrador, pero se inscribieron esos actos en la partida correspondiente. Entonces, ¿de alguna forma podría hacerse la revisión de oficio para ver esa falencia o inscrito el derecho ya no hay opción para ello por parte del registrador? Bueno, gracias por tu pregunta. Bueno, yo considero de que una vez inscrito el derecho concluye el procedimiento registral, ya no habría oportunidad de revisar ese aspecto, pero a ver qué opina el doctor Becerra. Bueno, en el término de oficio, en realidad no significa tal, o sea, se dice, el registrador puede revisar de oficio o hacer una corrección de oficio. Sin embargo, en la práctica hay que solicitarlo, o sea, solicito que usted rectifique de oficio, ¿no? Este tema en base del asiento del título archivado. Se le pide al registrador. Y hay casos en los cuales uno no se ha percatado de que ha habido un error, por ejemplo. Entonces, después de ya estando inscrito, se puede solicitarle al registrador que en base al título archivado rectifique eso. Y yo creo que no habría ningún inconveniente en que desde el punto de vista, digamos, del usuario, si se percata que ha habido un pago de mayor derecho, pudiera eventualmente pedirle, ¿no? Al registrador, señor, rectifique de oficio y obviamente será un tema que lo tendrán que analizar, ¿no? No he tenido en mi experiencia, al menos no recuerdo que se haya tenido se ha presentado esa situación, pero creo que eventualmente podría hacerse, ¿no? Porque, bueno, es un tema que si se ha pagado de más,
y no debió pagarse, obviamente podría plantearse después que se revise eso y que se rectifique, ¿no? Para pedir que después que le devuelvan a uno, puede ser, no veo que sea inconveniente esa posibilidad. No me acuerdo haberla visto, ¿no? En la práctica, pero podría ser, yo no creo que esté descartado. Gracias a ambos. Ya, gracias a ti. ¿Puedes continuar, por favor, Arturo? Ok. Ok, una vez que el registrador ha emitido un pronunciamiento hasta el 7º día hábil, como les mencionaba, tenía la opción de que inscriba nota con la cual se cumple la finalidad de registro del procedimiento registral, pero también, bueno, tenemos las otras 3 opciones, ¿no? El de la observación, el de la liquidación y la tacha. En este caso hemos puesto color amarillo, la observación y la liquidación, debido a que ambos contienen aspectos subsanables, por así decirlo, ¿no? Es decir, superada una situación que puede depender del usuario, o de quien presente el título, mejor dicho, puede llegar a inscribirse. En ese caso, el Reglamento General de Registros Públicos establece que hasta el día 29 hábil, el presentante del título puede subsanar aquello que ha sido observado, lo que indica el registrador en su esquela de observación. Por ejemplo, presentar algún documento adicional, o incluso a veces no hay que presentarle ningún documento adicional, sino simplemente mandarle un escrito para que varíe su interpretación, ¿no? Y pueda ver el tema con un mejor análisis. Entonces, esta oportunidad de subsanar, digamos, la tenemos hasta el día 29 hábil. Una vez vencido este plazo, el 29 hábil, ya no hay opción para poder subsanar. Lo que nos quedaría es la opción apelar, lo que está en color rojo. Igual pasa en el caso de la liquidación. Tenemos hasta el día 29 hábil para poder pagar el mayor derecho. Sin embargo, si es que no hemos pagado el mayor derecho hasta el día 29 hábil, tenemos entre el día 29 y el día 35 la posibilidad de apelar. O sea, lo que está en color rojo corresponde a la apelación. Lo que está en color amarillo corresponde a la subsanación. En el caso de la tacha, como les mencionaba, el registrador ha advertido que el título contiene un defecto insubsanable, el cual impediría totalmente su acceso al registro. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no podríamos subsanar. No rige este plazo hasta el día 29 hábil. Sin embargo, sí podemos apelar el mismo, por eso es que lo hemos puesto color rojo. Pero la apelación, en todos los casos, debe hacerse hasta el día 35, hasta el día hábil número 35. Una vez vencido este plazo, concluye el procedimiento registral. No puede haber recursos posteriores al mismo. Sí, 2 participantes levantaron la mano. No puedo ver nombres. A ver, Renato y Jacqueline. O Jacqueline y Renato. A ver, Jacqueline, te Hola, escuchamos. sí, yo quería preguntar, en caso, o sea, ¿puede darse el supuesto de que haya más de una observación? Y si es así, ¿el plazo igual es hasta el día 29 o con la segunda observación corre otro plazo? ¿Puedes repetirme tu pregunta? O sea, que en la misma esquela de observación hayan varias observaciones, o que Ajá, puedan haber varias observaciones, o sea, varias esquelas. varias escalas de observación, sí. Sí, sí, dígame, doctor Becerra. Arturo, un minutito. No hay varias esquelas, o sea, hay una sola esquela donde pueden estar varias observaciones. Es una sola esquela. No hay varias esquelas, sino en una esquela ahí se formula todas las observaciones que tiene que hacer el registrador. Eventualmente dan a veces plazo, digamos, prórroga automática de plazo, pero las observaciones se formulan en conjunto. No puede ser varias esquelas. Creo que No se sé si refiere. querías aclarar algo tú, Arturo.
Sí, creo que se refería al caso cuando el registrador emite una esquela de observación, el presentante del título, digamos, intenta subsanar lo advertido por el registrador y el registrador luego se mantiene en su posición. Entonces, a veces se vuelve a pronunciar, pero no quería decir una nueva esquela de observación, sino que considera que los documentos presentados, por ejemplo, por el presentante del título, no subsanan la observación que él ha advertido. Lo importante es que ustedes sepan que ante el registro se puede presentar hasta el día 29, se puede subsanar las observaciones, y se usa incluso la palabra subsanar, ¿no? Que en el fondo es una especie de reconsideración, ¿no? No es propiamente, no se llama reconsideración, pero es una reconsideración y se puede presentar varias veces al registro. Se le puede decir, señor, sírvase a calificar nuevamente este título porque usted no ha advertido otra cosa, porque se está presentando una, y hasta el 29 tenemos chance para hacerlo. ¿Ya? Hasta el día 29. ¿Ya? O sea, la idea es que durante los primeros 7 días se inscriba o se califique el título, y si hay que observar, hay observación o liquidación, hay que pagarlo hasta este día 29. Y los últimos 6 días son para inscribir. Entonces, las observaciones en principio deben formularse en una sola esquela. Y digamos, es una responsabilidad del registrador, si es que ya se ha formulado observaciones y se han subsanado, de nuevo formula observaciones. Eso no debiera darse, ¿no? Podría incurrir en responsabilidad. Creo que estaba queriendo hablar Alexandra. Sí, pero Alexandra y luego Celeste. mi pregunta era, ¿qué pasa si el registrador en realidad no me calificó el título entre los 7 días, sino como pasa muchas veces, se extendió más tiempo? Entonces, ahí yo entendería que se estaría perjudicando mi derecho, porque si tengo solamente 35 días, incluso en caso de observación hasta el día 29 hábil, el plazo se va a ver retrasado, voy a tener más días, porque el registrador no usó hasta el día 7, sino, no sé, hasta el día 14. Entonces tengo un plazo más reducido del que por regla tendría. ¿Cabría ahí algún recurso? Y por otro lado, ¿qué pasa? O sea, ¿se puede pedir extraordinariamente una ampliación del plazo? Por ejemplo, no hasta el día 29, sino más tiempo, si es que para subsanar la observación del registrador yo tengo que tener un documento, no sé, del exterior, un apostillado que me tome más tiempo, ¿o eso no es posible? ¿Usted sabe la respuesta, doctor Becerra? No, en realidad, en principio, el registrador, si se demora, debiera prorrogar el asiento, ¿no? Darle un plazo mayor. Pero lamentablemente muchas veces el día 28 están calificando y entonces el título va a la tacha, ¿no? Porque hasta este plazo hay que poder subsanar. Entonces, ¿qué recurso? El único recurso que podría plantearse, pues una queja al registrador, una cosa así, ¿no? Pero Claro, porque lamentablemente sí sucede, ¿ah? claro, porque si me lo califican el día 28 y yo necesito ciertos documentos para subsanar en un día, es imposible, ¿no? Sí, pues, o sea, en realidad debiera prorrogarse, o sea, se puede pedir la prórroga, ¿no? Ah, Pero ok. a veces no le dan, pues a uno no le dan, así que lamentablemente esa es la situación en términos reales, ¿no? Y lo que sucede es que el registrador tiene la sartén por el mango, como se dice, que a veces actúa de esta manera y los usuarios, incluso los mismos notarios, no quieren pelearse con el registrador, entonces, pero por lo general las personas, los usuarios no quieren apelar, por ejemplo, porque si uno apela, puede resolver el tribunal registral, ¿no? Puede enmendarle la plana al registrador, pero eso también demora, por lo menos unos 3 meses, una cosa así. Entonces, si el usuario sí está apurado, dice, yo quiero que se Tiene inscriba más mi título, que presentar un nuevo título que irse a la ¿cierto? apelación. Por eso digo, entonces a veces no están de acuerdo con que se apele, ¿no? Incluso
teniendo la razón, dice, no, mejor no, tratemos de que, bueno, dale la razón al registrador. Y el registrador tiene pues la sartén por el mango, entonces él a veces se cierra en algunas cosas, ¿no? Pero obviamente, por eso es que este plazo de 7 días debiera cumplirse, ¿no? Para dar todos estos días para que se pueda conseguir los documentos y todo eso. Pero en realidad, lo único que se podría hacer finalmente es quejarse del registrador que está incumplido. Pero a veces dicen, no, es que hay un exceso de carga, ¿no? Entonces, con eso se justifica, también tengo exceso de carga y por eso que no he podido hacer. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Puedes continuar, Arturo, por favor? ¿O tienen alguna otra pregunta o está claro? Sí, Celeste tenía otra pregunta. Celeste Mesa. Buenos días, profesores. Mi duda era más que todo de forma, porque estaba viendo que quería saber en realidad si el recurso de apelación en el Tribunal Registral actualmente se podría presentar de una manera virtual. Es que estaba leyendo en el Tribunal Registral que decía que en ningún caso se debe presentar por oficina de partes. Entonces, actualmente, ahora por toda esta coyuntura se está presentando todo más, o sea, todo se está presentando por mesa de partes electrónica. Entonces, quería saber si se está recurriendo a esta medida excepcionalmente, actualmente. Gracias. ¿Puede responder, Arturo? No. La verdad que no tengo la respuesta, pero podría conseguírtela para la próxima clase, para leer la norma en específico. Ya, ¿Usted muy sabe, amable, profesora? ¿Qué es lo que está preguntando Celeste? ¿Si se puede presentar físicamente? No, quería saber si por la coyuntura se está dando excepcionalmente por mesa de partes electrónica este recurso de apelación ante el Tribunal Registral. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí se está dando, porque si no, este registrador, a los registros están atendiendo ahora remotamente y excepcionalmente más bien en la presentación física ahora. O sea, yo creo que no habría ningún inconveniente, pero en todo caso, como dice Arturo, vamos a chequear, ¿ya? Me llama, profesor, muchas gracias. Ya, Celeste, cómo no. ¿Alguien más tiene otra pregunta sobre esta primera parte del procedimiento registral, la primera instancia? Buenos días, ¿cómo está? Entonces continuamos. Arturo, hay un tema que valdría la pena también comentar, Sí. pero bueno, hay 3 participantes que han levantado la mano. A ver, ¿quién? Alexandra. No, Arturo, no veo bajo mi mano. Ahí me Ya. quedo. Natalie Latorre. Sí, yo tengo una consulta. Por ejemplo, si es que yo ingresé mi solicitud de inscripción, por ejemplo, en insperendización. Y luego en el tema de cuando me lo observan, me dicen de que que no cabe la independización porque, por ejemplo, en realidad en el camino ya había sido independizado o algo sucede de que no, cuando al momento de ingresar la solicitud no se dieron cuenta. Ellos, en este caso, encausan esta independización a donde debe ser o ya simplemente se tacha. ¿Podrías repetir tu pregunta, por favor? No te entendí muy bien. O sea, si por ejemplo yo solicito la inscripción de un predio, pero además de la inscripción yo solicito también la independización, pero me lo observan diciéndome de que no cabe esa figura porque es otra, por ejemplo. Entonces ellos deben encauzar la figura mediante la cual yo la solicité a la que es, o simplemente se tacha y yo vuelvo a reingresar mi solicitud como debería ser. No, en este caso el registrador no actúa de oficio, ¿no? Si es que en la rogatoria no está el acto que él considera que debería inscribirse,
no va a cambiar eso, ¿no? En ese caso sería la tacha y habría que presentar uno nuevo de acuerdo a las especificaciones que indica, pero siempre y cuando tenga la razón, ¿no? Porque hay veces en los cuales ellos también se pueden equivocar en la interpretación de la norma y puede que sí esté bien. Pero ponernos al caso de que esté bien lo que indica el registrador, no va a reinterpretar la rogatoria, ¿no? Si es que tu rogatoria no dice ello, tendría que tacharse y presentarse una nueva, haciendo alusión a lo que debería inscribirse, ¿no? A lo que es adecuado. Ya, gracias. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Celeste. Disculpe, profesor, no había dejado mi mano. Ah, ya. Natalie, ¿tienes una pregunta? Ah, no, ya no. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre esta primera etapa del procedimiento registral? Sí, Milagros. Sí, buenos días. Una consulta. En el caso de que no alcance poder subsanar o presentar el escrito y se me pueda ver si es que la presentación de mi título pueda calificar como para que se pueda inscribir o no, solamente cabría el plazo de que yo tenga que volver a presentar el título nuevamente, y si es que cuántas veces yo tendría la posibilidad de poder presentar el título si es que me siguen rechazando. ¿Te refieres a que el registrador emitió una esquela de observación y se te pasó el plazo para poder subsanar? ¿A eso más o menos iba? Ajá. Sí. Bueno, en ese caso, si es que excedes el día 29 hábil, para el caso de observaciones, por ejemplo, al día 30, ya no podrías subsanar. Lo único que te quedaría es interponer un recurso de apelación. El recurso de apelación ya no lo resuelve el mismo registrador, sino el tribunal registral. Pero en este caso, el inconveniente es que demoran en resolver, ¿no? Por aproximadamente 3 meses, hasta un poco más. Entonces, a veces eso ya no resulta compatible con los intereses de quien está buscando la inscripción. Pero, por ejemplo, si es que se te observó y no subsanaste hasta el día 29, podrías desistirte de la rogatoria. Y una vez que se acepta ese desistimiento de la rogatoria, es decir, tú ya no tienes interés en que se continúe el procedimiento registral, podrías presentar el título de nuevo, ¿no? Pero ya un nuevo título que tenga, digamos, que esté adecuado a las necesidades del registro para su inscripción. Uno puede presentar al registro infinitas veces, ¿ah? O sea, no es que haya un límite que si es que ya presenté una vez ya no puedo volver a presentar. El principio de derogación me permite acudir al registro solicitando que se inscriba un acto siempre y cuando yo tenga un interés. Pero no existe un límite para poder, digamos, activar este procedimiento, ¿no? Todo va a depender si es que satisface o no mis intereses. No, todavía. Ya, gracias. Ya. Ahora, ¿alguien más tiene una pregunta sobre la primera instancia? Arturo. Sí. Dígame, doctor. Acabo de hablar con un amigo que es vocal del Tribunal Registral y le pregunto cómo están haciendo. Y me dice que están haciendo de las dos formas, ¿no? O sea, virtualmente y físicamente también, que la Secretaría del Tribunal está funcionando también, ¿no? Entonces, la apelación se puede presentar virtualmente, pero ¿ante quién se presenta? Se presenta ante el registrador lo tiene que elevar al tribunal. Pero eventualmente, digamos, si uno quiere tener mayor seguridad, puede también presentarlo físicamente, ¿no? Así que las dos opciones de lo que habíamos conversado se puede hacer. Eso porque hubo una pregunta en relación con este tema. Muchas gracias, doctor Becerra. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor. No, de nada, gracias a ustedes. Como les comentábamos, el procedimiento registral tiene dos instancias. La segunda instancia es el tribunal registral. Es un órgano colegiado compuesto por 3 vocales, los cuales se van a pronunciar sobre los recursos de apelación que se hayan interpuesto contra las esquelas de observación, de tacha y liquidación. En ese caso,
para poder acudir a esta segunda instancia, primero se ingresa por trámite documentario, ¿no? O como indicó el doctor Becerra, también se puede hacer virtual. Y se solicita al registrador, se presenta ante el registrador un escrito de apelación, en donde contiene los fundamentos jurídicos por los cuales se está en desacuerdo con el pronunciamiento que ha emitido el registrador. El registrador, una vez que recibe este documento, apelando su esquela, anota la apelación en la partida registral del inmueble o del bien que se está cuestionando, ¿no? Y tiene 3 días para pasarle, digamos, el expediente al tribunal registral. El expediente está compuesto por el título y el escrito de apelación. El tribunal registral podría, por ejemplo, revocar lo dispuesto por el registrador. Es decir, puede dejar sin efecto la observación, la liquidación o la tacha que haya emitido el registrador. Y en ese caso, una vez que el tribunal registral se pronuncia, que es este plazo para pronunciarse según el Reglamento General de Registros Públicos es de 30 días, ordena que el registrador cumpla. Es decir, cuando revoca la observación, la liquidación o la tacha, y dispone en consecuencia en la inscripción, le ordena al registrador a que cumpla lo dispuesto por la resolución de ellos mismos y que inscriba. El tribunal registral no inscribe por sí solos. Ellos no tienen esa facultad, sino simplemente le ordenan al registrador a que acate la decisión que han tomado, ¿no? Que inscriba. No sé si usted quiere complementar algo, doctor Becerra. No, quería aclarar quizá el tema de la presentación virtual. O sea, en la práctica el registro no tiene un expediente electrónico. Por lo tanto, en la práctica, desde el punto de vista, digamos, operativo, pueden estar aceptando ahora una apelación virtual, pero si se adjunta documentos, todo eso, sería mejor presentarlos físicamente. ¿Y ante quién se va a presentar? Ante el registro, no se presenta ante el tribunal. Porque si yo adjunto documentos y no hay propiamente, desde el punto de vista legal, un expediente electrónico por parte del registro, entonces habría que adjuntarlo físicamente. Ya, eso es una cosa que quería aclarar para que no haya duda. Lo que quería comentar también es lo siguiente. Estamos hablando de que hay 2 instancias en el procedimiento registral. La primera instancia es el registrador, la segunda instancia es el tribunal registral. Pero una duda puede surgir en este momento. ¿El tribunal registral es un órgano jurisdiccional o es un órgano administrativo? Se llama tribunal registral, pero no es un órgano jurisdiccional, es un órgano administrativo. Entonces, ¿qué va a pasar si el tribunal registral no me da la razón? Yo, ¿qué tendría que hacer? Yo puedo... Sí, Alexandra, creo. Jacqueline, o sea, podría interponer una acción, o sea, contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. Muy bien. Se puede recurrir ante el Poder Judicial, porque el llamado tribunal registral es un órgano administrativo, ¿ya? No es un órgano jurisdiccional, entonces hay que interponer una acción contencioso administrativa. ¿Qué plazo tengo para eso? Para interponer la acción contencioso administrativa. ¿Y cuál va a ser los efectos de esa interposición de la acción contencioso administrativa? Les respondo una vez que hayamos
escuchado a Roberto Aguirre, que está levantando la mano. Profesor, también se debe ello porque las resoluciones que emite el Tribunal Registral no tienen carácter constitutivo, ¿no? Es porque tiene más que nada un carácter declarativo. Puede ser ello también por lo mismo que uno puede también dirigirse hacia la vía judicial por un contencioso administrativo. No administrativo, ¿no? ¿Alguien más levantó la mano? Hay dos participantes más. Dos participantes más que levantan la mano. Alexandra. Profesor, sí, con respecto a lo que dijo mi anterior compañero, creo que se puede recurrir a la vía administrativa por el simple hecho que cualquier órgano de la administración, cuando emite o da la solución a una controversia, entre comillas, esta resolución tiene como carácter de cosa decidida, no de cosa juzgada, y por lo tanto se puede recurrir a la jurisdicción. ¿Alguien más? Anthony. Sí, profesor, buenos días. Una consulta, haciendo un símil con la vía, bueno, con el área del derecho tributario. Quería consultarle si es que el registro tiene que estar de alguna manera alineada o tiene la obligación de cumplir con ya los precedentes establecidos por el tribunal registral, o si de alguna manera son autónomos y no se tienen que, pues, de ligar, ¿no? Entendería que tiene que estar ligado. Sin embargo, muchas veces, pues, por ejemplo, en el derecho tributario no coinciden, ¿no? Entonces, tienes que esperar a llegar a la vía administrativa e incluso llegar al Poder Judicial. Quería consultar por ahí mi pregunta. Bueno, es correcto lo que dice Alexandra, que lo que hay, o sea, en la sede administrativa hay lo que se llama la cosa decidida, que tiene un carácter, digamos, de orientación. Y la Ley de Procedimiento Administrativo General 27444 se refiere justamente a esto, ¿no? La idea es que no se puede estar dando vuelta al mismo tema tampoco. Y si uno quiere resolver un tema que el órgano administrador ha resuelto, el administrado, o sea, el usuario, puede recurrir al Poder Judicial. Porque en principio, el Poder Judicial tiene capacidad de decidir sobre todo, e incluso eventualmente si hay la violación de un derecho, digamos, fundamental, se puede recurrir incluso al Tribunal Constitucional. Entonces, el criterio del Tribunal Registral, incluso en la lectura que yo en la lectura que yo escribí sobre el régimen legal de los registros, justo criticaba este hecho de que el Tribunal Registral, por su propio estatuto y una norma de menor jerarquía, decía que sus precedentes tienen carácter obligatorio. Y en el fondo, yo creo que quizás si vamos a una norma de mayor jerarquía, podríamos encontrar ¿cómo se llama? En la Ley de Procedimiento Administrativo General un fundamento, pero específicamente, las entidades que tienen esa fuerza, por ejemplo, son la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, ¿no? Y aquí, claro que se acepta lo de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal Registral, porque todos estamos de acuerdo en que debe haber una predictibilidad, ¿no es cierto? O sea, que no haya una arbitrariedad de parte del registrador. Si el Tribunal Registral en varios casos ha resuelto de alguna forma e incluso ha ido a un pleno y ese pleno ha acordado que esto se respete, ¿con qué objeto? Con que el usuario tenga una predictibilidad. Pero obviamente ese criterio a veces es equivocado. O sea, hay casos en los cuales los precedentes registrales no tienen
fundamento real. Entonces, cualquier decisión de la administración puede ser contradicha en sede judicial mediante este procedimiento, recurriendo a la acción contencioso administrativa. Porque en el fondo la idea es pues que haya un respeto al ordenamiento jurídico, empezando por respetar a la Constitución, ¿no? Así que se puede recurrir, obviamente, al Poder Judicial. E incluso la cosa decidida puede pues, variar también, ¿no? O sea, igualmente, Couture decía que no hay nada más fuerte que la cosa juzgada, pero al mismo tiempo decía, pero se puede considerar también que es débil en la medida en que se puede recomponer, digamos, como acuerdo de las partes, ¿no? Las partes, si bien es cierto, tienen una sentencia judicial que es una cosa juzgada, que no se puede tocar, que es sacrosanta, pero en cualquier momento ellos se ponen de acuerdo y ya no hay más la cosa juzgada, ¿no? Así sucede también en el campo administrativo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro todo, sí? Profesor, entonces, una consulta. En el tema de estos precedentes de observancia obligatoria, quería hacerle básicamente, preguntarle la diferencia con los acuerdos plenarios del Tribunal Registral. O sea, ¿cuál es? Bueno, los acuerdos plenarios vienen a ser los acuerdos en los cuales se le da carácter de precedente de observancia obligatoria a determinados pronunciamientos del tribunal, ¿no? De las salas del Tribunal Registral se les da una fuerza digamos, de observancia obligatoria. Ahora, el registrador puede teóricamente incluso apartarse de eso, pero tendría que justificar, ¿no? O incluso el propio tribunal registral puede variar su criterio respecto a los precedentes de observancia obligatoria. Como por ejemplo, ha sucedido cuando el tribunal opinó o dio incluso algunos pronunciamientos uniformes que después fueron considerados como un precedente de observancia obligatoria, en el sentido de que el poder irrevocable, por ejemplo, pasado el año, porque de acuerdo con el Código Civil, el plazo de un poder irrevocable es de 1 año. Y entonces, ¿qué pasa si se excede ese año? Una época el Tribunal Registral decía, si se pasa el año, ese poder caduca en todos sus efectos, o sea, deja de tener efecto. Y en realidad eso era una visión equivocada, o sea, va a caducar, digamos, el carácter de irrevocabilidad, pero ¿por qué le vamos a dejar sin efecto ese poder si es que los poderdantes no lo han revocado, ¿no? Expresamente. Entonces, ya se ha variado ese criterio porque estos precedentes pues, pueden ser revisados. Y los acuerdos justamente es donde se reúnen para darle fuerza a estos precedentes. El registrador tendrá, digamos, si quiere salvar su responsabilidad, eventualmente es fundamental, ¿no? Pero, ¿cuál es el fondo del asunto? Lo que se quiere evitar. Lo que se quiere lograr es que haya predictibilidad, o sea, que no haya una arbitrariedad, que un registrador diga un día una cosa y que otro registrador diga otra cosa totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, sí se justifica que haya esta predictibilidad que tenemos que garantizar a través de los precedentes de observancia obligatoria. Sí, Anthony. Sí, profesor, una consulta. Quería saber si, hablando pues un poco más sobre el tema de la predictibilidad, el registro como primera instancia, ¿no? No el tribunal registral,
tenía la facultad de resolver consultas institucionales, es decir, sacar informes. Por ejemplo, en el derecho tributario, la SUNAT puede emitir pues, informes que de alguna manera absuelvan consultas ya sean de gremios o de instituciones, ¿no? Quería saber si es que en el derecho registral el registro puede hacer lo mismo, o si es que solo se puede fundamentar a través de precedentes, ya sean de observancia obligatoria o no, del tribunal registral. No, el registrador no tiene esa capacidad. Tampoco el tribunal de absolver consultas, hasta donde yo sé, ¿no? Eventualmente podría pensarse en que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos podría eventualmente tener un pronunciamiento de esa naturaleza, pero la verdad es que no conozco el Tribunal Registral, perdón, la SUNARP se pronuncia mediante resoluciones, ¿no? Mediante acuerdos de directorio. Realmente le podrán pedir pues, las entidades del Estado alguna opinión, una cosa así, ¿no? Consultas propiamente, no conozco. Ahora, por ejemplo, este tema, sí quiero comentarles que, por ejemplo, el Colegio de Notarios, no el notario, por ejemplo, como persona natural puede ser consultado y dar su opinión, ¿no? En caso, no estamos hablando de un instrumento, sino de una opinión, puede darlo, pero a título personal. Y el colegio, por ejemplo, el Colegio de Notarios sí tiene, por ley, la facultad de absolver consultas de los poderes del Estado y de los asociados, o sea, los miembros de la orden. Podemos consultar a la Junta Directiva para que la Junta Directiva dé una opinión o absuelva, por ejemplo, un tema. En concreto, he hecho, por ejemplo, una consulta donde les he pedido al colegio que me absuelva si la minuta puede ser escaneada y escaneada puede ser incorporada a la escritura pública, que normalmente la minuta se transcribe, ¿no? Se transcribe y todos los documentos se transcriben, pero por razones de orden práctico se ve la necesidad de que pudieran ser escaneadas y como tales incorporadas al registro notarial. O sea, una cosa es el registro notarial y otra cosa es el registro público. El registro notarial es sinónimo de protocolo, ¿no? Es diferente del registro público, del registro que está a cargo de SUNAR. O sea, los notarios también tenemos nuestro registro que vienen a ser los protocolos notariales. Entonces, y ustedes saben que la regla general en el Perú es que una escritura pública se extiende sobre la base de una minuta y la minuta se transcribe textualmente. Entonces, ¿cuál era la consulta? Es decir, si es posible que en vez de que esta transcripción se haga físicamente, digamos así, que se haga mediante escáner, o sea, que se escanee la minuta. Y bueno, ¿qué sucede si es que están en esa minuta las cifras solamente en números y no en letras? Porque lo que dice la ley de notariado es que hay casos en que hay determinados datos en que las cifras tienen que estar en números y en letras por razones de seguridad. Entonces, ¿qué cosa ha dicho, por ejemplo, la directiva? Que sí, que si se escanea pudiera obviarse este aspecto. Ahora, en lo personal, incluso, yo puedo no hacer caso de esto, es decir, bueno, escaneo la minuta, pero que si en la minuta aparece, por ejemplo, la cifra, el precio o el área solamente en números, yo en la conclusión puedo agregar y decir que el área es de 250 metros y el precio es de $50,000 o $100,000 o lo que fuera, y la pongo en números y en letras, y puedo eventualmente en la conclusión dejar constancia de ello, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, eventualmente podría ser que la SUNAR
absuelva unas consultas, ¿no? Pero la SUNAT se va a pronunciar básicamente por o a través de sus resoluciones, no propiamente por consultas o a través de directivas, eso, ¿no? No sé si te he absuelto la consulta, la inquietud. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, tenía esa consulta porque sí, lo estaba relacionando un poco con el derecho tributario, pero ahí veo que sí hay algunas diferencias, ¿no? Que en este caso, como usted bien comenta, la SUNARP no emite este tipo de informes, ¿no? Sí, pues. Que de alguna manera los particulares sí lo hacen ante la SUNAT. Y también me parece muy interesante el hecho de que los notarios puedan absolver consultas, el colegio de notarios, y estos se pueden utilizar dentro de las defensas, me imagino que tienen los propios administrados. Bueno, tratándose de los notarios, como te digo, el colegio que es la entidad, digamos, que agrupa a los notarios, o los colegios de notarios, pueden observar consultas de los poderes del Estado, ¿no? De el Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, Poder Judicial, etc. Otros dicen, bueno, que podrían hacer, por ejemplo, de un fiscal, una cosa así. Bueno, eso no sé si será propiamente, pero eventualmente podría el fiscal pues, consultarle al colegio algo. Y esa respuesta del colegio se puede usar, ¿no? Pero las consultas que se pueden hacer por parte o sea, absolver por parte del colegio, tratándose de los notarios, es que sean formuladas por los propios notarios. No, a particulares no van a absolver consultas. Lo que puede suceder es que un particular vaya donde un notario y que este notario formule la consulta al colegio, como una cosa, una inquietud personal de él, ¿no? Esa sería, digamos, la salida. Ahora, es muy interesante lo que tú comentas, por ejemplo, en relación con la SUNAT, y también ahí hay otra instancia que es el Tribunal Fiscal, que también es una entidad que resuelve, digamos, las observaciones o las objeciones que uno tenga en relación con la SUNAT. Pero mucha gente tampoco no va ahí porque el Tribunal Registral también se demora un montón de tiempo y después, por lo general, le da la razón a la SUNAT, ¿no? A la SUNAT, porque el Estado lo que quiere es recabar pues, mayor cantidad de impuestos, ¿no? Así que siempre es difícil. Así, bueno, pero si el Tribunal Fiscal resuelve en contra, también se puede ir al Poder Judicial. Siempre, luego del pronunciamiento de una entidad administrativa, se puede recurrir al Poder Judicial, siempre como un derecho que tenemos todos los administrados, ¿no? Bueno, yo lo que les quería proponer, si ustedes estarían de acuerdo, a ver, Alexandra, es que unas 3 clases o 4 clases podríamos quizá extender por unos minutos, unos 10 minutos, porque hemos perdido 30 minutos en la clase pasada, y no sé si podríamos extender, si ustedes quieren, unos 5 o 10 minutos la clase o empezar antes. No sé, quizá Alexandra nos puede ayudar en esto, haciendo una consulta con sus compañeros, etc. Doctor, a mí me parecería correcto, pero déjeme hacer una encuesta en el grupo de Facebook que tenemos para que todos mis compañeros puedan decir su disponibilidad. Muchas gracias por su preocupación. Muy bien, Alexandra, muchas gracias. Profesor, ¿Tienen alguna otra pregunta? Profesor, tal vez Roberto. pregunto si es que de repente no es posible extender la clase luego de los 10 minutos o algo así, porque alguien más tiene otra clase, tal vez recuperar una clase en un próximo día, ¿no? Ah, ya, bueno, perfecto. También eso podría ser también, Alexandra, si podrías tú gestionar de alguna manera, o primero, muy bien, tú haz la consulta con tus compañeros y después vemos qué alternativa hay, ¿ya? ¿Cuál sería la cosa más recomendable, ¿ya? Lo que repito una vez más, tanto Arturo como yo y también el doctor Juan Carlos Peralta, lo que estamos es dispuestos a darle todo lo que podamos de nuestra parte, ¿ya? Y mil disculpas por todas estas fallas técnicas que lamentablemente exceden pues al deseo de uno, ¿ya? Bueno, que les vaya muy bien, que tengan un bonito
jueves, festejando o recordando ya ahora, porque no se ve el combate de Angamos, donde murió nuestro héroe epónimo Miguel Grau. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien. Nos vemos entonces el próximo martes. Buenos Gracias, días. doctor. Gracias a usted. doctor. Gracias, Arturo, por tu participación, Gracias, Arturo. doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. ¿ya? Gracias, Arturo. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.